Continuamos con otro ejercicio sobre sistemas dinámicos, sobre encontrar la función de transferencia en estos sistemas dinámicos. Ahora vamos a encontrar esa función de transferencia en un sistema eléctrico. El sistema eléctrico consta esta expresión, este dibujo que tienen ustedes aquí. Es un sistema con dos mallitas, así como lo están viendo aquí. Aquí está nuestro voltaje de entrada, aquí está un capacitor 1. Aquí está un capacitor, una resistencia 1, un capacitor 2, una resistencia 2 y un voltaje de salida. El problema nos dice encontrar la función de transferencia V out ds entre V IDS, que es la entrada del circuito mostrado en esta figura. Obtener también la respuesta en el dominio del tiempo. V out dt si V IDS es igual a 1 sobre S. Entonces ahí tenemos uno de los datos. Los valores para los capacitores y las resistencias respectivamente son para el capacitor 1, 2 microfaradios, para la resistencia 1.5 megaohms, para el capacitor 2, 2 por 10 a la menos 6 faradios y para la resistencia 2, 1 megaohm. Entonces esos son los datos. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer? Pues el circuito lo vamos a redibujar, pero ahora en el dominio de Laplace. Entonces, como tenemos voltajes y capacitores, ese voltaje en la resistencia y esa caída de voltaje en el capacitor, las vamos a expresar con estas dos formulitas, que es esto. Entonces, el voltaje de entrada únicamente lo ponemos en términos de S, porque estamos cambiando al dominio de Laplace. El capacitor 1 sobre SC1, eso ya vimos cómo se hace. Hay un video, de hecho, aquí en el canal que explica eso. Luego está la resistencia 1 que pasa igual y luego está 1 sobre SC2, que es para el capacitor 2 y la resistencia 2. Obviamente tenemos nuestro voltaje de salida aquí en este caso, que sería V ODS respecto a S, y tenemos nuestras dos corrientes, I1 de S e I2 de S. Entonces, con esto hacemos nuestro análisis de mallas, que en este caso, para esta parte, nada más para la primera malla, nos va a quedar R1 más 1 entre SC1 y dividido entre I1 entre S, que es esta. Esta es el análisis de nuestra primera mallita. Y restando a la R1 por el I2 de S, restándole aquí, pues precisamente a la R que se está compartiendo ahí con la malla 2 multiplicada por I2 de S y obviamente con signo negativo. Entonces esa sería la primera malla. La segunda malla es un cero porque no hay ahí ningún voltaje en esta, entonces va a ser cero igual a ¿quién? Pues a 1 entre S multiplicado por C2 y también más R1 y más R2 y multiplicado a la vez por la corriente I2 de S, eso de forma positiva como está aquí, y obviamente vamos a restar la resistencia que están compartiendo, pero que está multiplicando por la corriente 1 de S. Entonces esta es la ecuación 2. Y tenemos una tercera ecuación. ¿Por qué tenemos una tercera ecuación? Porque aquí tenemos nuestro voltaje de salida. Entonces, al tener un voltaje de salida, ese voltaje va a estarse multiplicando ¿por quién? Por R2 y a su vez por la corriente que está aquí, que es I2 de S. Entonces, esa va a ser la tercera ecuación, que es esta. El voltaje de salida de S es igual a R2 por la corriente I2 de S. Entonces, aquí tenemos ya nuestro análisis de mallas. Y vamos a enseguida hacer qué? Pues estas sumas de fracciones, porque de repente se hace complicado andar moviendo ahí nuestras variables cuando tenemos así las sumas. Entonces lo que se hace enseguida es hacer esa suma de fracciones. Bueno, yo la hago. Ahí es a gusto de cada quien, pero yo en mi caso sí lo hago. Entonces vamos a sumar R1 más 1 entre SC1, como lo tengo aquí. A la R1 le puse un 1 en la parte del denominador para poder hacer la suma de fracciones de forma bien sencilla. Entonces, nuestro común, pues obviamente va a ser SC1 y ya nada más hacemos nuestra multiplicación cruzada, porque lo podemos hacer de los dos componentes, los dos fracciones, perdón, o en su caso, esta SC1, dividirla entre 1 y multiplicarla por R1, que en realidad es lo mismo, o esta misma, dividirla entre este mismo factor y multiplicarla por esto. Entonces, esta es la manera de hacer nuestra sumita de fracciones. Para la otra suma, pues únicamente a la R1 le ponemos un 1 en el denominador, a la R2 también le ponemos un 1 en el denominador y el 1 entre ese C2 lo dejamos tal cual. Obviamente aquí
el término común va a ser SC2. Entonces, ¿cómo lo vamos a expresar? Pues igual, de la misma manera que lo hicimos en la anterior suma, esta SC2 la dividimos entre 1, que nos queda lo mismo, y la multiplicamos por R1, que nos queda esto. Y luego esa SC2 la dividimos entre 1, lo que nos resulta lo multiplicamos por R2, que es ni más ni menos que esto, y luego SC2 entre SC2, que es 1 multiplicado por 1, y nos resulta esto que está aquí. Entonces ya están ahí las dos sumas de fracciones, bien sencillas. ¿Dónde las vamos a sustituir? Pues donde estaban, pero ya de forma, digamos, un poquito más compacta. Pues es aquí y es acá. Y la ecuación 3, ¿qué es lo que le vamos a hacer únicamente? Pues yo voy a despejar I2 de S, porque en una de esas la vamos a ocupar. Entonces, ya aquí únicamente lo que hago es eso, despejar I2 de S, que nos queda V0 de S, que se me olvidó, no le puse aquí la S, dividida entre R2. Y ya nada más seguimos con el procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, aquí, en este caso de la ecuación 2, tenemos la siguiente igualdad de esta ecuación. ¿Qué igualdad dice? Este factor que está aquí negativo lo pasé al otro lado positivo. ¿Por qué? Porque pasándolo positivo puedo despejar de aquí la I1 de S, que en realidad es una conveniencia, es conveniente hacer ese despeje para después sustituirlo. ¿Y por qué? Y utilicé esta ecuación. Ah, pues lo utilicé porque en esta ecuación ni hay VI de S ni hay V0 de S. Entonces ahí puedo moverme un poco de manera muy autónoma o muy conveniente y que esos dos voltajes no me hagan sombra. Entonces por eso yo despejé esta de esta manera, como está aquí. Entonces nada más pasé, insisto, esto al otro lado de la igualdad y esto que está aquí, ya nada más voy a despejar I1 de S. ¿Que cómo voy a despejar I1 de S? Pues solamente está R1 que está multiplicando, la paso dividiendo y fíjense, quedó bien sencilla mi expresión. Quedó I1 de S igual a toda esta expresión, obviamente multiplicada por I2 de S, aquí tal como la tengo yo aquí, y a esta le llamamos la ecuación 4, que nos va a servir mucho. ¿Por qué? Porque esta ecuación, ¿dónde la vamos a sustituir? Pues la vamos a sustituir aquí. Ya tenemos el valor de I1 de S, pues ya nada más lo sustituimos y ya esa ecuación número 1 ya toda va a quedar en términos de ¿qué? De I2 de S. Entonces eso me conviene bastante, según lo vamos a ver más enseguida. Miren, aquí está. Entonces sustituimos aquí y ¿qué miramos? Bueno, que ya toda esta ecuación queda en términos de I2 de S. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa I2 de S? Pues factorizarla. Nosotros ya sabemos factorizar y lo hacemos. Entonces, la factorizamos y la factorización queda de esta manera. Esto tal cual nada más restado por R1, que es lo que estoy haciendo aquí, y multiplicados ambos términos por I2 de S, así como está. Entonces ya queda esta expresión y nuevamente hacemos una sumita de fracciones, que es bien sencilla también, ya es súper familiar esto, ya únicamente multiplicamos este factor por todo el factor, porque aquí nada más tenemos un 1, entonces va a ser todo el factor absolutamente, y ya nada más hacemos la respectiva suma. Entonces, ¿cómo me va a quedar esa suma? Pues bien fácil. Como este es el común, ya nada más multiplicamos este por este y este otro factor por este. Ya directamente sabemos cómo hacerlo. Entonces, queda este factor que divide aquí a todo el factor que me resultó en la parte del numerador. Entonces, es una suma súper sencilla, insisto, ya muy familiarizados con ese tipo de sumas de fracciones en ingeniería de control. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a sustituir la suma de fracciones, pues en la misma ecuación anterior, es todo lo que estoy haciendo. No hice nada, no modifiqué nada. Aquí lo único que hice fue que como hice la suma, momentáneamente había dejado fuera al BIDS y al I2DS, pero ya regresando aquí, ya nada más sustituimos ahí en esa parte y ya nos quedó de esta manera. ¿Y luego qué hacemos? Pues vamos a realizar la multiplicación término a término, porque eso nos conviene para ver si podemos eliminar algo. Entonces, vamos a multiplicar esta expresión por esta, que obvio me va a dar esto que está aquí. Una S al cuadrado multiplicado por una R1 al cuadrado por C1 y por C2, porque a esta tiene C2 y esta C1. Luego esta misma multiplicado por esta, que me va a resultar esta. Nuevamente, una SR al cuadrado, tal como está aquí, si lo están viendo. ¿Y qué más?
pues el R1, R2, C1 y C2. Y así sucesivamente. Este ahora por este, que me va a resultar, ¿qué me va a resultar esta multiplicación por este? Me va a resultar nuevamente S al cuadrado, que por cierto no lo puse. Y no, no es verdad, me estoy equivocando y feo, ¿eh? Me estoy equivocando de manera grosera. Entonces voy a comenzar de nuevo, ¿sale? Entonces este por este, pues me va a dar este resultado. Este por este otro me va a dar esto que está aquí. Ustedes analícenlo, por favor. Y este por el uno, pues me va a dar el mismo uno. Ya andaba haciendo yo otras cosas que ni al caso. Y luego, obviamente, este uno lo voy a multiplicar por esto, que me va a dar esto mismo. Estos tres factores multiplicados respectivamente por el uno, pues me va a dar los tres factores igualitos. Entonces ya no tiene caso hacerlo así paso a paso, que ya me queda todo este resultado al hacer estas multiplicaciones. Y obviamente este sin multiplicar pues me queda de esta manera. Únicamente multiplico S por S, que me queda S cuadrado, y obviamente R1 por R1, que me queda R1 al cuadrado. Tanto el capacitor 1 como el capacitor 2 quedan igual. Y el denominador también. Entonces, esto ya quedó. Nos damos cuenta de algo. Tanto esto como esto se eliminan. Se eliminan bien fácil. Entonces ya únicamente me queda esto que está aquí, que lo puse de esta manera. Y ya la expresión anterior, me queda así. Le puse aquí un símbolo de asterisco para identificarla porque después la vamos a volver a mencionar. Entonces, así queda esta ecuación ya para seguirla trabajando. Entonces, ¿cómo ya tenemos despejado este I2DS? ¿Dónde lo vamos a sustituir? Chequenlo, qué fácil. Pues aquí, lo vamos a sustituir aquí, en esta expresión. Entonces, ese I2DS que tengo aquí, que es V0DS entre R2, pues lo pongo aquí. Entonces ya está sustituido y ya nada más esa R2 la voy a multiplicar por toda esta expresión y me queda esto. Si se dan cuenta, ya las corrientes no existen aquí, ya las pudimos sustituir, entonces ya nada más me quedan los voltajes que está aquí, ya nada más es relacionarlos. ¿Y cómo los vamos a relacionar? Pues este voltaje de entrada lo voy a pasar acá dividiendo, porque aquí está multiplicando por ese uno que siempre tenemos aquí en esta parte, pero que nunca vemos. Entonces, ese uno va a quedar solito y ese VI de ese va a pasar al otro lado. ¿Cómo? Dividiendo. Entonces me queda toda esta expresión así como está. ¿Y ya qué vamos a hacer? Pues ¿qué? Que lo que estaba multiplicando, que es todo esto, lo paso al otro lado como dividiendo. Entonces, pude hacerlo todo eso en un paso, pero prefiero hacerlo paso a paso para que quede aún más claro. Entonces, queda aquí dividiendo, hacemos la famosísima ley de la tortilla. ¿Cómo hacemos esa ley? Pues al entero le colocamos un 1 en la parte del denominador y ya nada más hacemos la clásica letanía de extremos por extremos, que en este caso sería el 1 por esto que está en el denominador, que obviamente va a quedar en el numerador, y medios por medios, que esto va a quedar en la parte del denominador. Es lo mismo que si únicamente invirtiéramos esta expresión. Es exactamente lo mismo. Para tener esta expresión al otro lado de la igualdad, únicamente hice el cambio, que aquí no tiene nada que ver, o sea, los signos no cambian ni nada, únicamente cambié esta expresión acá porque se me hace que se ve más cómoda y más estética, entonces aquí quedó ya mi expresión. Enseguida de eso, ¿qué voy a hacer? Pues ya sustituir los valores. Yo no sustituí los valores desde el principio porque no me cuesta trabajo, pero creo que así queda más claro y más entendible. Entonces, por eso, los valores los voy a sustituir enseguida, que es lo que me está diciendo aquí en el enunciado. Primero vamos a sustituir el voltaje de entrada, que me están dando un valor de 1 sobre S. Entonces, ya con la transformada de Laplace, más adelante van a ver que esta es una entrada, me parece que es escalón, entonces es esto lo que estamos haciendo. Entonces aquí, en lugar de poner VI de S, ¿qué voy a poner? 1 sobre S, que es lo que me está diciendo. Entonces, ¿qué va a pasar con esa 1 sobre S? Obviamente, esta S se va a eliminar con una de las dos S que tengo aquí, porque están al cuadrado. Entonces, esta se va a eliminar con esta, y ¿qué me va a quedar la expresión? Así únicamente. Aquí ya no está cuadrada, aquí está a la 1 y todo lo del denominador está igual. Entonces ya casi, casi acabamos. ¿Por qué? Porque ya aquí ya nada más tenemos el voltaje de salida de S y ese es el que va a ser el que vamos a transformar para sacar el voltaje de salida, pero respecto a T. Entonces ese es el procedimiento que sí.
vamos a sustituir esos valores en dónde, pues en esa ecuación. En lugar de poner el valor así como está de aquí de C1, pues vamos a poner a lo que equivale C2, R1 y R2. Aquí esta expresión me quedó un poco pequeña, pero ¿qué fue lo que hice? Pues las hice acá abajo para que quede todo más claro. Esto que está aquí es esto. Es decir, vamos a multiplicar esa S por el capacitor 1, por el capacitor 2, por la resistencia 1 y por la resistencia 2. Aquí, como tenemos potencias a la 6, a la 6, a la menos 6 y a la menos 6, obviamente esas potencias todas se van a hacer 0. Entonces, por ejemplo, 10 a la 0, pues es un 1. Entonces, hacer todo número, 10 a la 0 es un 1 porque es un teorema. Entonces, todo esto va a estar multiplicado por quién? Por uno, por las potencias. Entonces, únicamente vamos a multiplicar ya ese uno por quién? Por S, por 2 y por un medio. Que obviamente, ¿cuánto me va a quedar eso? Me va a quedar 2 por S. Entonces, esto ya me queda de esta manera, así como está aquí. Para la parte esta, que es la parte del denominador, es exactamente lo mismo que esto, salvo que en lugar de tener solamente S, tenemos S cuadrada, entonces por eso aquí ponemos S cuadrada y lo demás es igual, un 2, 2 S cuadrada, que sería para esta pequeña parte. Y luego las multiplicaciones más pequeñitas, que es esta, porque es la que sigue, vamos a multiplicar el capacitor, un capacitor, que los capacitores tienen el mismo valor en este problema, y lo vamos a multiplicar ¿por quién? Por un medio por 10 a la 6. Obviamente es el mismo caso. El 6 con el menos 6 se elimina. Entonces queda 10 a la 0, que 10 a la 0 es un 1. Y ese 1 lo vamos a multiplicar ¿por qué? Por 2, por un medio y por S. Obviamente, ¿cuánto me va a quedar? Un medio por 2 me queda un 1. Y ya nada más es multiplicar ese 1 por S. Por eso me queda únicamente esta S. Para el factor que sigue es exactamente lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, miren, está aquí. Entonces es igualito. Ya nada más es hacer la misma multiplicación y para el factor 3 es este otro, que lo que me va a resultar es multiplicar la S por quién? Por el 2, porque todo lo demás se hace 1 y obviamente esto me va a dar 2S. Entonces vamos a sumar esa S con esta otra y con esta otra, que ¿cuánto me va a resultar? Pues ni más ni menos que 4 por S. Este es el factor de la parte central de nuestro trinomio. Entonces ya lo vamos a ver acá. Y obviamente, pues este uno que está sobrando aquí, este uno que está aquí, que ya no lo podemos unir con nada porque no tiene un término común. Entonces le seguimos ahí. Entonces la expresión queda de esta manera. Para transformar, a mí por lo general me gusta tener a la S cuadrada del denominador solita, para evitarme ahí andar con problemillas ahí con el coeficiente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a dividir toda la expresión entre quién? Entre 2 para poderme deshacer precisamente de ese 2 que está aquí. Entonces, 2 entre 2, ¿cuánto me da? 1. Entonces me queda únicamente la S. 2S cuadrada entre 2 me queda también 2. Entonces, 2S cuadrada entre 2 me queda también S cuadrada. 4S me queda, entre 2 me queda 2S y 1 entre 2 me queda un medio o punto 5. Entonces, esta expresión ya me queda de esta manera. Aquí no es necesario dividir el otro lado. ¿Por qué? Porque ese 2 se divide entre, es lo que le hacemos tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, es como si estuviéramos dividiendo 2 entre 2, que es un 1. Entonces, al voltaje de salida no le afecta. Entonces, por eso lo dejamos de esta forma. Ya teniendo eso, pues únicamente obtenemos las raíces. ¿De quién? Las raíces precisamente de este trinomio. ¿Y cómo los obtenemos? No, de forma como si fuera un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Se podría, pero sería muy complicado. Entonces lo que hacemos es, lo que yo hice es utilizar la fórmula general o la fórmula cuadrática, que es lo que hacemos. Identificamos los valores, que en este caso a es 1, B es 2 y C es un medio o punto 5. Entonces ya únicamente hacemos eso. Eso se los dejo a ustedes como una actividad, pero en realidad es muy sencillo utilizar la fórmula general. Entonces creo que no tenemos problema para eso. Y ya utilizando la fórmula general ya únicamente sacamos aquí las raíces. Entonces la expresión me va a quedar así. S entre S más 1.707 por S más 0.293. Entonces, esta es la expresión que vamos a transformar.
como está de esta manera, pues ¿cómo es que la vamos a transformar? Pues utilizando fracciones parciales, que es uno de los procedimientos que más me gustan a mí de forma general. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esas fracciones parciales? Pues esta expresión la vamos a igualar aquí a una división, que es precisamente una fracción de nuestra primera letra de la abecedario mayúscula, que es A, dividido entre nuestro primer factor, que es S más 1.707, más B dividido entre nuestro segundo factor, que es S más 0.293. Esto es un procedimiento que ya aprendimos desde cálculo integral, pero es importante que lo recordemos porque aquí en ingeniería de control clásico, pues lo vamos a ver, pasa prácticamente procesos de todos los días. Y aquí se puede hacer también la suma de fracciones tan utilizada. Yo en mi caso lo que hago, que es válido matemáticamente, es pasar la parte del denominador al otro lado de la igualdad que está dividiendo, lo pasar multiplicando. A mí me gusta hacerlo así, se me hace mucho más sencillo. Dejo de este lado la parte del numerador y ya únicamente hago la multiplicación de este factor por este. Y este otro factor también por este. Entonces, eso es lo que me gusta a mí hacer y en realidad, pues creo que no tiene mayor grado de dificultad hacerlo. Entonces ya nada más me quedaría la multiplicación quedaría la expresión S igual a A por esto y a B por esto otro. Entonces a mí se me hace de esa una forma muy sencilla de hacerlo. Si se fijan, va a resultar lo mismo. ¿Y qué es lo que me va a resultar? Pues lo que no tengo aquí. Creo que me comí eso, entonces de todas maneras lo puedo hacer, entonces el resultado va a ser así, S que va a ser igual aquí déjenlo hago, al cabo tenemos todo el tiempo del mundo, es igual a, y sirve que recordamos bien esto, quedó ahí el signo igual medio feo, pero bueno, sí se entiende, entonces va a ser esa A que va a multiplicar aquí a S más son imágenes las que tengo ahí, por eso no las puedo copiar. Traigo un problemilla ahí con mi software de editar ahí videos, entonces por eso lo estoy haciendo con imágenes, pero todo fuera como eso. Aquí lo hacemos lo que nos resultó, que dicho sea de paso, pues nos sirve para identificar ahí esto. Entonces va a ser A por S más 0 más 1.707 más B por hacer S más S más, me equivoqué otra vez para no variar. La B es la que va a estar multiplicando por 1.707, pero lo copiamos. Entonces, esta lo movemos tantitín. Lo muevo, ahorita lo vuelvo a acomodar, nada más para que me deje hacer esto. Lo copio y lo voy a poner. Déjenme muevo también este para que no me estorbe. Lo voy a poner aquí. Y ya únicamente cerramos el paréntesis, porque es importante. Aquí cerramos este paréntesis y esto que está en esta parte lo voy a eliminar para ponerle el valor que debe de ser, que es 0.293. Entonces, 0, ¿está feo el 0? Sí, sí está, pero no le hace. 0.293. También el 2 me salió medio raro. Este 9 sí que sí, de plano. Entonces voy a poner 0.293. Creo que ya se entiende bien. Entonces ahí queda esta expresión. Entonces ya únicamente quedó así. A por S más 0.293, como lo tengo así, y B por S más 1.707, que lo tengo acá. Entonces esta es la expresión buena, ¿para qué? Para obtener el valor de A y el valor de B. Entonces eso es lo que voy a hacer enseguida. Déjenme muevo esto para que quede ya en su lugar, porque se me movió. Entonces así va a quedar. Seguimos pues. Y luego ya vamos a obtener los valores de A y de B. ¿Cómo le voy a hacer? Hay una forma que a mí se me hace muy fácil para obtenerla, que es la siguiente. Darle valores precisamente esa ecuación que hice anteriormente, a esta. Darle el valor de S aquí, el valor de S acá y el valor de S acá, contrario al valor de el signo aquí negativo. Por ejemplo,
Si aquí quiero sacar el valor de B, aquí en esta parte, en el valor de S, le tengo que dar menos 0.293. Pero obviamente ese menos 0.293 es para eliminar este, pero también lo debo de poner aquí y también lo debo de poner acá. Entonces, ¿qué es lo que hice enseguida? Miren. Entonces, le voy a dar valor a S de menos 0.293 aquí, aquí y aquí. ¿Qué logro con eso? Ah, que este se me elimine. Chéquenlo. Este se me va a eliminar y ¿qué va a pasar con lo demás? Pues me va a quedar ya solito esto y esto. Obvio, me va a facilitar ahí la existencia, chéquenlo. ¿Por qué? Porque ya no voy a tener dos incógnitas, ya únicamente voy a tener una. Entonces voy a sumar ese menos 0.293 más 1.707 y lo voy a multiplicar por b y lo voy a igualar con menos 0.293, que también es el valor de ese. Entonces ya hago aquí la suma y ¿qué me va a quedar? 1.414. Y eso que está ahí, que está multiplicando, lo paso dividiendo. ¿Y qué logro con eso? Ya el valor de b, que ya va a ser este. B es igual a menos 0.207. Le seguimos. Ahora para el valor de A. Para el valor de A, ¿qué voy a poner? Pues como necesito precisamente de eliminar esto, esto que está aquí, ¿qué le voy a dar al valor de S? Pues le voy a dar el mismo valor de 1.707, pero con signo negativo, que es lo que estamos haciendo. Entonces, aquí voy a dar el valor de menos 1.7 tanto a la S de aquí como a la S de acá y como a la S de aquí, porque ahí están en esa posición. Entonces, obviamente todo esto se va a eliminar. Entonces, esto lo eliminamos, que eliminar es uno de los gustos más grandes que hay en las matemáticas. Eliminamos esto y ya nos va a quedar únicamente ¿quién? Pues lo demás que ya va a estar súper sencillo de manejar. Entonces, se me movió tantito esto, lo vuelvo a eliminar ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la suma de esto que está aquí, que lo tengo aquí, y que me resulta menos 1.414. Entonces, multiplicado por A e igualado por menos 1.707. ¿Qué hago con esta expresión? Está multiplicando, la paso como dividiendo. Entonces me va a quedar esto entre esto, que es igual aquí a A. Bueno, esto entre esto se oye feo, ¿verdad? Menos 1.707 entre 1.414, que es igual a A, y me da este valor para A. Entonces ya tenemos los valores de A y de B. ¿Qué es lo que sigue? Pues ya únicamente transformar, porque nos están pidiendo precisamente esa expresión V out de T. Entonces ahí es lo que vamos a hacer. Vamos a transformar de manera inversa. Entonces, ahí precisamente donde hicimos nuestras fracciones. Entonces, aquí en lugar de tener A, ya tenemos el valor de A dividido entre su divisor, el que era originalmente, S más 1.707. Luego más la transformada inversa de quién? Del valor de B dividido entre S más 0.293, tal como está aquí. Y como ya estamos familiarizados con transformadas y con integrales, por ejemplo, esto que está aquí en la parte del numerador, lo podemos sacar fuera de la transformada, que es lo que yo hice aquí. Esto igual, la sacamos fuera de la transformada, que es lo que hice aquí. Ya nada más transformamos esta expresión, que para transformar estas dos expresiones tenemos esta fórmula que ustedes ya conocen. 1 entre S más A es igual a E entre menos AT. Si aquí la A tiene signo positivo, en la parte del resultado va a tener signo negativo y viceversa. Si aquí estuviera signo negativo, en la parte de nuestro resultado sería positivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ya nada más transformar de esta manera. Entonces, esta constante que es 1.207, ¿por quién la vamos a multiplicar? Pues por E y por menos AT. Menos A, ¿quién es? 1.707. Entonces, como les digo, si es aquí signo positivo, pues aquí signo negativo y multiplicado por T. Menos nuestro número, nuestra otra constante que es 0.207 y multiplicado por quién? Por E también, pero elevado a la menos 0.293 T, que es lo que me está diciendo la fórmula de la transformada de Laplace. Entonces, este es el proceso para un modelado de un circuito eléctrico sencillo. El proceso es bastante extenso, pero no está difícil. Si ustedes se fijan, siguiendo ahí el procedimiento, tal como lo estoy haciendo yo,
no tiene, pierde, como yo lo digo. E igual, son procesos que ustedes, muchos de estos los pueden omitir. Yo lo puse todo porque quiero que quede todo el ejemplo, pero en realidad hay procedimientos que se pueden omitir sin problema y yo tampoco tengo problema con eso para en caso de la realización por parte de mis alumnos de un ejercicio o ya en su defecto para resolver algún examen.